respecto, así como se lo ha dado a conocer nuestro compañero el abogado y analista Luis León, donde también pues había escuchado la denuncia de las sociedades civiles que han intentado conocer que todavía no se les ha dado la oportunidad para que puedan ser observadores en estas elecciones primarias que se celebran este próximo mes. Buenos días, abogado, ¿qué pueden hacer las asociaciones civiles que pueden ser observadores para estas elecciones primarias? Muy buenos días, María Fernanda, al auditorio del programa. Mire, hay que tener claro dos cosas. Primero es que la observación electoral es fundamental. No solamente para poder poner ojos adicionales el día de las votaciones en algunos centros, sino también para poder recolectar información en cuanto a sus informes y las recomendaciones que se hacen para mejorar el proceso. En ese sentido, creo que las intenciones que el Consejo Electoral ha plasmado desde hace unos meses atrás de que hay observación nacional e internacional está sobre la mesa. Que no se ha resuelto, por lo menos no se han enviado las cartas de aceptación a las solicitudes, es un tema que hay que resolver. Sin embargo, desde esta perspectiva creo que es importante que el Consejo Electoral resuelva rápidamente esto, atienda la solicitud de los observadores nacionales e internacionales y que pueda garantizar de esta manera de que va a haber este mecanismo que suma mucho en un proceso electoral, especialmente en este primario que tiene una arista bastante compleja. Son 9 elecciones en una, se elegirán casi o poco más de 6.000 candidatos de elección popular y es fundamental que todos los mecanismos que forman parte del proceso el día de estén a disposición del Consejo Electoral. Otro tema también que ha preocupado también por allá las próximas elecciones es la denuncia que ha puesto la embajada Hall, que ha dicho que ha recibido amenazas que podría irse del país. ¿Qué sucede con este proceso y qué le puede esperar a ella? ¿Puede renunciar o puede salir del país? No, mire, primero nos solidarizamos con ella. Sé que ella trabaja fuertemente por la democracia hondureña, sé el compromiso que tiene y lamento que una vez más, porque ya se vivió mucha violencia política hacia ella y Rixi Moncada en 2021 y ahora nuevamente que esté sufriendo este tipo de sucesos y que ya esté traspasando al nivel de su integridad. Yo creo que los entes responsables deben tomar medidas, creo que debe dársele la protección correspondiente y sobre todo que la denuncia, que espero, porque no ha sido pública, que ha interpuesto, revele quiénes están ejerciendo este tipo de acciones en contra de ella, porque no podemos permitirlo. O sea, no puede haber persecución ante la autoridad electoral por intereses políticos, partidarios o electorales. Es inaceptable que un consejero denuncie inseguridad cuando lo que está haciendo es tratando de hacer que un proceso electoral salga adelante. Así que nuestra solidaridad con ella y yo creo que aquí las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Esto no puede quedar con solo una denuncia pública. ¿Se puede ver afectado el proceso electoral ante esta denuncia de la concejal? Mire, ella ha garantizado que va a haber elecciones primarias y cuando uno lee entre líneas dice le han estado presionando para que no lo haya. Ella ha garantizado que el proceso va a ser transparente. También me supongo yo que las acciones en contra de ella van por que no haya un proceso transparente. Esto demuestra que claramente hay grupos políticos que están interesados que en Honduras sigan habiendo elecciones tipo Honduras, cosa que ya no puede pasar. Estamos invirtiendo 2.000 millones de lempiras como pueblo hondureño para que estas elecciones salgan bien. Tanto el Consejo Electoral tiene la responsabilidad de la transparencia como los partidos políticos que son los que contarán votos y llenarán actas. Así que esta vez no puede haber fraude, inflamiento de votos o cualquier tipo de acción que vaya fuera de la voluntad del votante de los partidos políticos. Otro tema también que es preocupante es la falta del presupuesto financiero para el electoral y que se han visto muchos políticos o candidatos acompañados por dinero del narcotráfico. ¿Qué se puede esperar de esto? Mire, este es un tema bastante complejo. Le exigimos a la Unidad de Política Limpia que evite que los fondos del narcotráfico entren a las campañas políticas. Eso es imposible. La Unidad de Política Limpia es incapaz, no porque los comisionados y el equipo que tienen no quieran, sino que están lidiando contra una estructura política corrupta. ¿Por qué tenemos la Unidad de Política Limpia? Porque los políticos no son éticos, no son transparentes, no son decentes, agarran recursos de donde sea. Si lo fuesen no tendríamos que fiscalizar. Y con la capacidad que tiene la Unidad de Política Limpia, sin ley, sin un presupuesto digno, sin recurso humano y físico, sin cobertura nacional, la Unidad de Política Limpia debería tener una oficina en cada cabecera departamental con equipo. Mientras la Unidad de Política Limpia está en Tegucigalpa con su equipo, están pasando campañas en San Marcos de Colón, en Ocotepec, en Gracias a Dios. ¿Y quién está fiscalizando eso? Mientras no le demos dientes, capacidad,
a la unidad de política limpia, los políticos siempre le van a jugar la vuelta. Y con esto concluyo. El otro problema es la independencia. Las instituciones electorales deben ser independientes. Mientras sigan los partidos políticos administrando los procesos electorales en Honduras y ejecutándolos, difícilmente vamos a tener instituciones que funcionen bien. ¿Siempre habrá filtración de financiamiento de estos grupos hacia la política? Claro, hombre, sí. Mire, la unidad de política limpia ha dicho que solamente el 40%, 50% de los candidatos ha abierto su cuenta en este momento. ¿Por qué un candidato no abre una cuenta, depositan el dinero ahí y ejecuta? ¿Qué es lo que se quiere esconder? Yo siempre he dicho, si es incapaz de ser transparente con los fondos que maneja de su campaña, que son fondos privados, ¿qué podemos esperar de un político una vez que ya sea electo y maneje fondos públicos? Ramón, ¿tiene alguna consulta usted en estudio para el abogado Luis León? Gracias, María Fernanda. Gracias, abogado Luis León. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces vamos a seguir con la misma temática. Vamos a seguir viendo las mismas situaciones. Si no se le da colmillo, si no se le da dientes a la unidad de política limpia, Luis León, estaríamos viendo las mismas situaciones de siempre. Es decir, la filtración de recursos del crimen organizado a la política en el país. Sí, mire, Ramón, lo que pasa es que los políticos o candidatos no son éticos. Toman recursos para campaña de cualquier lugar con tal de acceder a un cargo de elección popular. Entonces, mire, lo primero que tenemos que hacer es crear, buscar, promover y darle el poder a una nueva clase política que no tenga intereses más allá que ir a servir al pueblo. Segundo, ya que tenemos un ente, entre comillas, fiscalizador, que es la unidad de política limpia, esta unidad debería tener la capacidad, pero esto nos pasa también a nivel del crimen común. Tenemos un ministerio público incapaz porque no lo fortalecemos, un sistema judicial incapaz porque no lo fortalecemos. Entonces, mientras no tengamos una unidad de política limpia, independiente, con capacidad, con cobertura y sobre todo con mecanismos serios, porque mire, Ramón, ahorita lo que la unidad de política limpia hace es un control de gastos. Habrá una cuenta, deposita el dinero ahí y liquide ese dinero presentando las facturas. Ese es un control de gastos. Lo que nosotros necesitamos es fiscalización, equipos que vayan, cuantifiquen, vean, digan este evento, este escenario costó 80.000 según la factura, pero en el mercado cuesta 150.000, ¿de dónde salió la diferencia? Entonces, digamos, en las campañas se mueve mucho dinero en efectivo, mucha donación en especie que puede venir del crimen organizado. Entonces, mientras no tengamos mecanismos serios de fiscalización, no de control de gastos, mientras la institución no sea independiente y mientras los políticos sigan siendo deshonestos y que por su interés de poder lo único que buscan es financiar su campaña de donde sea, muy difícilmente en Honduras evitemos que el crimen organizado y, ojo, la corrupción y los fondos públicos dejen de ingresar a las campañas. ¿Siguen siendo los partidos políticos altamente vulnerables a estos recursos ilícitos, Luis León? Mire, Ramón, esto ya está probado. Es que el problema es que no son vulnerables, ya cayeron. Los partidos políticos han recibido fondos del crimen organizado, han drenado fondos del Estado. Los partidos políticos ya tienen judicializado a muchos de sus miembros por este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto es un tema de cómo reconstruimos el sistema de partidos políticos, cómo reconstruimos las instituciones electorales, cómo realmente construimos leyes que no solamente queden en el papel, sino que leyes que se apliquen. En Honduras tenemos más de 8.000 leyes. ¿Cuántas se aplican, Ramón? Ninguna. Entonces necesitamos todo un ecosistema institucional que realmente funcione y para lograrlo se necesita voluntad política. Y es ahí donde patinamos en un círculo, porque los mismos políticos no corrigen los vacíos y siguen en esos baches de uso de crimen organizado y de la corrupción en campañas políticas porque ellos mismos necesitan mantenerse blindados. Por eso el pueblo hondureño debe escoger una nueva clase política. Yo en lo personal, Ramón, me rehúso a creer que de 9 millones de hondureños no hayan 128 hombres y mujeres que realmente quieran cambiar las cosas. De esos más de 3.000 candidatos a diputados no hayan 128 nuevos que vayan a actuar a favor del pueblo, al favor de las leyes, al favor de la institucionalidad y no siguiendo la orden del dueño de su partido político. Entonces, inteligencia en el pueblo. Ya no podemos seguir patinando en los mismos. Yo ya no reelegiría a ninguno de esos diputados que va de reelección. Este Congreso fracasó. Demos la oportunidad a otra gente. Así que el solucionar el problema es que el pueblo hondureño sepa elegir. Bueno, entonces, usted comparte lo que dice el medio especializado
en crimen organizado y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, Inside Crime, que publicó recientemente un trabajo periodístico sobre cómo podría influir nuevamente el dinero del narcotráfico en elecciones primarias y generales en Honduras. En ese sentido, Inside Crime señala que los defensores de la lucha contra la corrupción en el país están preocupados por la amenaza de la financiación ilícita en las campañas de cara a elecciones de 2025 por los grupos criminales. Siguen aprovechando los vacíos en las leyes vigentes para influir en el proceso electoral. Usted puede encontrar esta información ahí en tu nota, ingresando, ahí está detallada. Entonces, en base a esto, Luis León, ¿qué le toca hacer a los partidos políticos? Renovar su dirigencia, renovar sus ideales, renovar su participación en la democracia del país. ¿Qué le corresponde hacer entonces a los partidos políticos? Mire, es una muy buena pregunta, Ramón. Los partidos políticos en la última década han venido en decrecimiento. Cada vez son menos los hondureños que profesan formar parte de un partido político porque han perdido credibilidad. ¿Qué hay que hacer? Reconstruirlos. ¿Qué hay que hacer? Reformarlos, modernizarlos. ¿Qué hay que hacer? Convertirlos en esos espacios políticos para la participación ciudadana. Lo que pasa es que los partidos políticos dejaron de ser instituciones de interés público a convertirse en instituciones con propiedad. Es decir, yo soy el dueño, mi familia es el dueño, mis amigos son los dueños y nosotros mandamos en este partido y nadie puede crecer en un partido excepto ellos. Entonces necesitamos toda una reestructuración de los partidos políticos, necesitamos que todas esas bases de los partidos asuman sus roles dentro de la toma de decisiones de los partidos y que no sigan siendo solamente los canalizadores de votos. Mire, las bases de los partidos políticos hoy por hoy son usadas solamente para buscar votos, para movilizar gente para acá, para concentraciones, pero no están formando parte de la toma de decisiones del día a día del partido. Entonces, para que esto cambie, necesitamos toda una reforma de los partidos políticos. Para eso se ocupa voluntad, pero claramente los dueños de los partidos no quieren reformarlos porque no quieren ceder el poder. ¿Y qué hacen cuando tienen que entregarlos? Ponen al sobrino, ponen al hijo, ponen al primo en sustitución de ellos para seguir manteniendo la cuota de poder. Los partidos políticos son espacios democráticos, Ramón, no son espacios privados. Y mientras no democraticemos los partidos políticos, el ingreso de fondos del crimen organizado, ingresos de fondos de la corrupción y del Estado es inminente. Concluyo con usted, María Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. En efecto, entonces el llamado a la población hondureña para que pueda elegir próximas elecciones primarias. Mire, 2021 fue la muestra de que el pueblo cuando quiere, puede. Cuando todos pensábamos que el partido de gobierno, el Partido Nacional en su momento se quedaba en el poder, el pueblo salió, votó masivamente y dijo se van. Si el pueblo quiere cambios, nuevamente debe asumir la responsabilidad. Y que aunque algunos dicen no, que las elecciones primarias son de los partidos, uno de los tres que va a salir de esta elección primaria es el potencial presidente. O sea que si no vamos prefiltrando bien a los candidatos o candidatas, de ahí no nos quejemos de la calidad de candidatos que tenemos para generales. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las aseveraciones del abogado Luis León. Retorno con ustedes. Buenos días.